Durante este año que estuvimos encerrados, nos acostumbramos a ver las transmisiones en vivo, ¿cierto? Nosotros allá en la cama, en la casita, acostados, de pronto desayunando, haciendo cualquier otra actividad, poníamos el celular y desde la comodidad de nuestra casa, ahí estábamos, ¿cierto? Entonces, hoy quiero hablarles dos clases de compromisos con Dios. Vamos a leer Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Y ellos qué hicieron? Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. De esto que hemos leído podemos destacar una cosa, y es que ellos no estaban desocupados, no estaban en la casa, sino que estaban ¿qué? Estaban trabajando y eran pescadores. Ahora leamos Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Otra cosa que podemos destacar de este versículo es que también estaba trabajando y que era un cobrador de impuestos. Trabajaba para el gobierno, y estos cobradores de impuestos sabemos que no eran muy bien vistos en esa época, porque a quién le gusta que le cobren impuestos. A nadie, ¿cierto? Cuando el Señor escogió a Mateo, se levantó una crítica, porque decían: ¿cómo van a escoger a este tipo que nos está atormentando, que nos trae impuestos, que nos trae cargas en nuestras vidas? ¿Cómo van a escogerlo? Pero el Señor lo escogió. Tres datos curiosos de los dos pasajes que hemos leído, que lo primero que debemos destacar es que fueron llamados, en esto que leímos, 5 hombres, de los cuales uno era de una profesión diferente, que como ya los dije, era cobrador de impuestos, y los otros 4 eran pescadores. Otro punto es, ninguno de los 5 conocían a Jesús, porque si vemos en el primer pasaje que leímos de Mateo 4, apenas el Señor Jesús estaba iniciando su ministerio, no estaba en auge, estaba apenas siendo visto, reconocido por primera vez. Y lo primero que él hizo fue orar y pedirle al Señor para escoger a sus discípulos. Y ahí, después de que oró, fue que empezó a hacer lo que leímos, de empezar a llamar gente para hacerlos pescadores de hombres. El tercer punto que se me hace lo más curioso es que ellos respondieron positivamente a ese llamado. Todos dejaron lo que estaban haciendo con tal de seguirlo. ¿No les parece sorprendente? Ahí nada más vemos el poder que tiene nuestro Señor. Amén. De que siendo un total desconocido en ese momento, llama, y ellos no dudaron, no empezaron: ay, pero estamos trabajando. No empezaron con las excusas. Cuando llama a Mateo, Mateo estaba con su padre y él se paró de la barca y los dejó. Ustedes son capaces de, si alguien desconocido los llama ahorita, vengan, ¿ustedes vienen? No, ¿cierto? Pero estos sí lo hicieron, lo dejaron todo al instante por seguir al Señor. Primer punto que quiero que hablemos es el compromiso ministerial. Cuando los apóstoles fueron llamados, dejaron lo que estaban haciendo, y el Señor no los llamó solamente para que vengan, escúchenme, sino para darles una tarea: ser pescadores de hombres. Vamos a leer Mateo 10, 5 al 8. A esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Les estoy leyendo pasajes seguidos, ¿no? Empezamos con Mateo 4, luego Mateo 9 y ahora Mateo 10.
Mateo 4 llamó a la gente, en Mateo 10 también llamó a otros, y ya en Mateo 10 empieza a decirles para qué los llamó. El Señor los escogió con un propósito y era llevar el evangelio, las buenas noticias a los judíos. O sea, que empezara primero con los de su casa, a los judíos que estaban perdidos. Entonces la tarea fue empezar ahí cerca. Muchos de nosotros tenemos miedo al compromiso. Nada más cuando nos vamos o cuando vamos a tomar la decisión de casarnos, ¿qué es lo que nos da? Miedo, ¿cierto? Empezamos, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué tal que me vaya mal? Y empezamos con miedo. Todos le tenemos miedo a los compromisos. A veces dejamos que esos dones que Dios nos ha dado, los dejamos enterrados por el miedo a comprometernos con Dios. ¿A qué me refiero? A que en la iglesia hay mucho trabajo. ¿Y dónde está la mayoría de personas? No quieren venir a trabajar porque les da pereza. Muchos dicen no tengo tiempo, otros no tengo dinero, no tengo trabajo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Y por qué son pocos? Porque falta compromiso con la obra de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí, así sea por primera vez que estemos, por segunda, tercera, ya antiguos, tenemos unos dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dotado de dones, de cosas, de habilidades, de talentos, y los tenemos ocultos. ¿Por qué? Porque nos da miedo el compromiso. Cuando yo empecé en la iglesia, yo era súper tímido. Yo iba a la iglesia calladito, no hablaba con nadie, entraba al culto, recibía la palabra, servía, estaba en la alabanza, se terminaba, me sentaba, escuchaba y me iba, salía y me iba. Nadie me hablaba porque era muy tímido, muy callado. Cuando abrieron los grupos familiares, me nombraron como un asistente, que es la persona que le ayuda al líder. Tenía la tarea de reemplazar al líder en las predicaciones, de reemplazar al líder en cualquier detalle que saliera. O sea que me tocaba estar de pie, parado ante la gente. La primera vez me temblaba hasta los dientes. A raíz de eso me di cuenta de que el Señor quería usarme enseñando la palabra de Dios. Si no hubiera hecho eso, si yo me hubiera quedado quieto y le hubiera dicho, no, yo soy tímido, yo no quiero estar allá, póngame a organizar las sillas o a barrer, pero no a hablar, no hubiera descubierto un talento, un don que Dios me había dado. Gracias a ese día que decidí aceptar el compromiso con el Señor. Así que no le pongamos excusas. No le tengamos miedo al compromiso. Así que comprométase con Dios. Va a descubrir el evangelio de una forma diferente, porque lo va a ver el evangelio vivido. Porque para usted, digamos, pararse acá a la alabanza, a la predicación o a las cámaras o a servir, usted tiene que tener una comunión con Dios, un compromiso con Dios para dar lo mejor de sí. Pero considero que para tener este compromiso ministerial hay otro compromiso que es el que les quiero hablar, y considero yo que es el más importante, y es un compromiso espiritual. Es el más importante, porque podemos estar sirviendo acá, podemos estar sirviendo en las cámaras, en el servicio o predicando en las calles, pero no tener comunión con Dios. Marcos 9, 16 al 19. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten ellos? De entre la multitud uno le respondió: Maestro, he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero ¿qué pasó? No pudieron. Entonces Jesús dijo: ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan al muchacho. Pero ¿qué pasó con estos apóstoles? ¿Por qué no lo expulsaron? ¿Por qué no pudieron? Eran incrédulos, ¿cierto? Estaban ya sirviendo, tenían el compromiso ministerial, pero les faltaba un compromiso espiritual. Este es el más importante compromiso, el cual marcará la efectividad de nuestro ministerio, de nuestro compromiso ministerial y de también nuestra vida eterna. Hechos 19, del 13 al 16 nos dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús,
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús y a Pablo conozco, pero ustedes no. ¿Quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Les fue muy mal, ¿cierto? Eran personas que no conocían a Dios y que querían hacer lo que Jesús hacía y lo que Pablo hacía. Y él conocía el espíritu que estaba en ellos y que no era el mismo espíritu que está en Jesús ni el que estaba en Pablo. O sea, no era el Espíritu Santo. Y trataron de hacerlo en sus fuerzas y quedaron avergonzados. ¿Recuerda cuál fue la reacción de los discípulos cuando fueron llamados por Jesús? Lo dejaron todo. Dejaron la barca, dejaron a los que estaban, dejaron al trabajo. Esto implicaba también cambiar su estilo de vida, porque entonces ellos tenían que de ahora en adelante andar con Jesús, comer con Jesús, escuchar a Jesús, hablar con Jesús. Esto lo hacían todos los días, tenían comunión con Dios. Les hago una pregunta: ¿en la casa hablamos con Dios? ¿Nos despertamos con Él? ¿Esta mañana lo escuchamos? ¿Nos vinimos con Él o lo dejamos en la casa? Si quieres tener un verdadero compromiso espiritual y un efectivo compromiso ministerial, entonces debemos leer la Biblia, orar, congregarnos y hablarle a otros de Él. Amarlo a Él no significa fanatismo, eso es compromiso y comunión con Dios.